Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola amigos y amigas, en esta ocasión me gustaría hablar sobre los principios de programación, que es el nombre de mi nuevo libro y que se va a publicar a finales de este mes, septiembre de 2023, y que ya se encuentra en preventa. Los enlaces donde se puede conseguir los dejaré en la descripción de este episodio. Bueno, voy a comenzar hablando un poco sobre cómo surgió la idea de escribir este libro. Y es que si uno ve principalmente la literatura técnica, informática, de programación en español, uno se puede percatar que la gran mayoría de los libros que se publican cada año son libros orientados a herramientas. Esto es lenguaje de programación, framework, biblioteca, etc. Pero son pocos los libros que atacan conceptos de la programación, conceptos que sean lo más transversales posible. En inglés sí los hay, aunque tampoco se podría decir que hay en abundancia, pero los hay. Sin embargo, en español hay muy pocos. Entonces mi idea era tratar de escribir un libro que fuera lo más generalista posible, que pudiera tocar cuestiones técnicas, pero sin olvidar los conceptos fundamentales detrás de esas cuestiones técnicas. Entonces la pregunta que yo me planteé al comenzar a escribir este libro era: ¿cuáles son los conceptos subyacentes en todas las herramientas que aprendemos a diario? Cuando aprendemos 1, 2, 3, 4 lenguajes de programación de distintos paradigmas. De hecho, la misma noción de paradigma yo la critico en el libro. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Qué tienen en común todos los lenguajes? ¿Qué tienen en común cuando ocupamos un sistema operativo, una base de datos, un sistema distribuido, etcétera? ¿Cuáles son los conceptos principales? Y de ahí es que surge el nombre del libro, que se llama Principios de Programación, que para mí principio significa un concepto que tiene una jerarquía mayor a otros conceptos. Es decir, que una vez que uno lo entiende, puede comprender de mejor manera otro concepto. Simplemente el principio es un concepto de mayor jerarquía. En la página 25 del libro, en la introducción, yo comienzo con una frase que es muy relevante y que marca el trayecto de lo que va a ser el libro. Dice así, abro comillas y me autocito: los conceptos fundamentales de la programación están bajo ataque. Cierro comillas. Yo quise comenzar de esta manera para darle el énfasis de que los conceptos son fundamentales en la programación y que hoy, principalmente hoy, dada la enorme cantidad de información que tenemos disponible para aprender programación e informática, hay mucha orientación hacia la herramienta, pero esas herramientas son temporales, podrían cambiar en el futuro, y eso muchas veces impide tener una visión panorámica de lo que es la programación, y en cambio te pueden cerrar, te puedes cejar en ser alguien que solamente use una herramienta, 2 herramientas, 3 herramientas, y te cueste mucho saltar a otra. Entonces, lo que hace este libro, mi idea principal en este libro es explicar los conceptos que yo creo
son fundamentales principalmente para acceder a temas avanzados. No es un libro introductorio, no es un libro para alguien que nunca ha programado. Podría ser útil, quizás, pero muchas partes seguramente no lo va a poder comprender si nunca ha programado. Es un libro que tiene muchísimos ejemplos de distintos lenguajes de programación. Es un libro donde sugiero muchas lecturas a muchos otros libros y explico el por qué. Es un libro que también tiene una parte matemática, explica algunos conceptos que son matemáticos que yo considero relevantes antes de comenzar a programar. Es un libro que también tiene muchas sugerencias, consejos prácticos de cómo avanzar en la carrera profesional como programador. Es un libro que también tiene mucha historia. Hay muchas áreas de la informática que yo narro una historia de forma cronológica, parecida a lo que hice en mi segundo libro, que se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos, pero en este caso, más que enfocarme en las personas, me enfoco en los avances tecnológicos, dando mucho énfasis al aspecto histórico. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los lenguajes de programación, a los sistemas distribuidos, a las bases de datos y a la inteligencia artificial. Todos ellos forman un grupo de sistemas presentes en la computación. Este libro consta de 556 páginas. Si es verdad que los principios que explico, que son 8, es el corazón del libro, no es lo único, y contiene todo esto que mencioné anteriormente. El libro se divide en 5 tomos. Yo no le quise llamar partes porque si hubiera escrito parte 1, parte 2, da la sensación de secuencialidad. Yo quería romper un poco eso. Al menos hacer una distinción un poco más alejada. Entonces por eso utilicé la palabra tomo. Y hay 5 tomos en el libro. Así que si ustedes saben que está interesado en conocer cuáles son esos conceptos de primer orden, fundamentales de la programación que están en todas las herramientas, a los que yo le llamo principios, pues se va a entretener leyendo el libro. Y el tema de los principios es el tomo 2. El tomo 1 son los fundamentos, donde trato cuestiones matemáticas y también algunos conceptos que no son de primer orden, pero sí son cotidianos, ¿no? Variables, funciones, recursividad, ese tipo de cuestiones. En el tomo 3 es el tomo de los sistemas, que mencioné anteriormente, el tema histórico. ¿Cuáles son las áreas principales de la informática y su historia? El tomo 4 es un tomo muy divertido y espero que a los que compren el libro les guste. Es el tomo más filosófico reflexivo. Es decir, es ficción, aparecen personajes y se genera un diálogo. Y en ese diálogo surgen preguntas. Y esas preguntas muchas no tienen respuesta, pero atacan muchas de las cosas que yo he tratado en este podcast a lo largo de los años, ¿no? Esas preguntas de los límites, las posibilidades que tiene el desarrollo de software. Entonces lo quise explicar a través de un diálogo. Y para terminar, el tomo 5, que yo le llamé Buena Vida, haciendo referencia a ciertas sugerencias, consejos que van de cuestiones técnicas, de cómo mejorar en la programación, y también en temas personales, de la importancia de aprender otras áreas, no tan solo técnica, informática, sino que también áreas como la ciencia, las artes, las humanidades, la importancia del ocio. Bueno, ese tipo de temáticas yo las trato en ese último tomo. Entonces, como pueden escuchar, es un libro que toca muchas cosas y que resume 10 años de mi vida, porque es todo lo que he aprendido a través de lectura y a través de trabajo y a través de la investigación científica en informática en mis 20, es decir, de los 20 hasta los 30 años. Yo tengo ahora 34. Y
ya con un poco más de madurez para poder escribirlo, ¿no? Pero el conocimiento, gran parte del libro fue lo que aprendí en los 20. Y este libro es el resumen de eso. Me tomó 2 años escribirlo. Fue un libro bastante complicado porque, como han podido escuchar, es generalista, pero también es poliédrico. Es decir, ustedes pueden empezar a leerlo de cualquier parte. O sea, pueden empezar a hojear, abrirlo en cualquier lugar probablemente y algo van a ganar, algo van a obtener. Alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna reflexión, algo que te induzca, alguna idea, alguna nueva lectura, algún replanteamiento de lo que creías y que tal vez no tenías muy claro de qué se trataba. Bueno, todo eso contiene este libro que hace sin duda ver a mis otros 2 libros casi como si fueran notas a pie de página. Esto yo lo escribí en la publicación de anuncio de la preventa de este libro. Y claro, y es eso porque me tomó mucho más tiempo de escribir y mucha más investigación. En el enlace que dejaré a mi newsletter donde yo puse la publicación, se puede ver una muestra del libro. Entonces ahí ustedes pueden ver el índice, la introducción y también la referencia. Y el libro también me preocupé de que tuviera índice de nombres. Es decir, aparecen tantos personajes de la historia de la informática por distintas partes que puse un índice de nombre. Y también hay un índice temático, que bueno, son los conceptos que aparecen. Entonces eso también sirve de guía para un libro que para mí me parece obvio porque es un libro de más de 500 páginas. Y también se pueden ver las referencias, son bastante extensas. Es decir, ahí he leído muchísimas cuestiones, o sea, he leído muchísimos libros para poder escribir esto. Y además lo que comenté, que al final es un libro que sintetiza en gran parte mis 20, toda esa época de estudio y de trabajo. Sin más que añadir, dejo los enlaces para los que estén interesados. Se puede comprar en particular en España, pero también se puede comprar en el extranjero a través de Amazon.es. El costo de envío va a ser probablemente más caro, pero es posible hacerlo si tiene el interés. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.